está ahí en las presentaciones, así es que vamos a hacer el caso. No es, bueno, no es tan difícil, pero hay que ingresar una cantidad de datos que ahora también corresponden al intercambiador. Vamos a abrir un nuevo caso. Si tienen ahí AspenEDR, también abran AspenEDR, seleccionen Shell and Tube y bueno, vamos a ir ingresando los datos que tenemos. Podemos trabajarlo en sistema internacional o también en sistema inglés, cualquiera de los dos. Veamos los datos, tenemos para todo. Ahora, esta vez que sea el sistema internacional. La vez anterior habíamos visto en el sistema inglés, ahora vamos a dejarlo en sistema internacional. Y entonces, si no empezamos desde consola, por acá recuerden que estamos en consola, tendríamos que ir a Input y verificar dónde aparecen todas las X, ¿no? Si vamos a definición del problema, podemos empezar por opciones de aplicación, modo de cálculo, ya no es diseño. Ya voy a ir avanzando cada vez más rápido. Seguramente la sesión anterior ha sido un poco más suave o lenta, pero ahora podemos avanzar de repente un poco más rápido porque ya se identifican de forma rápida los espacios, los lugares donde hay que ingresar datos, ¿no? Simulación. La unidad de medida la vamos a dejar en sistema internacional. Tenemos que el fluido caliente va al lado de los tubos. Ubicación del fluido caliente, el tube site. Entonces son las dos cosas que modificamos. Ahora, la geometría basada en el estándar, bueno, podemos dejarlo aquí con sistema internacional también. ¿Qué más nos indican? Aplicación, bueno, hot site application, condensación y del otro lado vaporización. Nos vamos entonces hot site, condensación, on-site, vaporización. Y en el caso del tipo de vaporizador, acá hay opciones de circulación forzada, termosifón y evaporador inundado o conocido como Kepler. Estos otros dos o estos tres son para otros tipos de rehervidores, ¿no? Acá nos vamos al Kepler. Entonces lo que está con azul con negrita es lo que hemos modificado, es lo primero. Así es que una vez que ya tenemos las opciones ingresadas, vamos a data de procesos o process data. Y aquí, bueno, ya sabemos que donde aparezca de este color turquesa o celeste, necesitamos ingresar datos necesariamente. Vamos a darle nombres a las corrientes. Del lado tubos, Steam, y del lado Shell vamos a colocar Exam. Vamos a ver los flujos. En el caso del flujo del lado caliente no tengo nada. Del lado del fluido frío, acá está en kilogramos por segundo. Necesitamos kilogramos por hora. 150.000. Fracción de vapor 1 al ingreso y 0.02 a la salida. No vamos a ingresar temperatura, sino vamos a ingresar fracción de vapor 1 y 0.02. Mientras que del lado del fluido frío tenemos fracción 0 al ingreso y 0.9 a la salida. La presión absoluta de ingreso, bueno, del lado caliente es 5.6 bares y del lado frío 5.2 bares. La caída de presión estimada es de 0.06 bares en el lado caliente. Estimada, ok. Y del lado frío 0.4 bares. Resistencia o factor de ensuciamiento 0.240488. 4088 en metro cuadrado Kelvin watts y del lado frío 0.0001. Esos son los datos entonces en azul en negrita que se han ingresado. En este lado de datos de proceso ya tenemos sin la X. Ahora nos falta estos dos datos de propiedades y geometría del intercambiador. En el caso de datos de propiedades físicas para el lado caliente, vamos a usar propiedades físicas de ComTermo. Es agua lo que tenemos en el lado caliente, ¿cierto? Vapor, agua. Entonces ya hemos visto esto un poco. Vamos a composiciones. Vamos a no ingresar, el usuario no va a ingresar las propiedades, sino vamos a ir ya vimos cómo usar en Aspen Properties, ahora en ComTermo. Agua es bastante común, así que se puede trabajar de diferentes paquetes termodinámicos o paquetes disponibles. Tenemos ahí Penn Robinson como método de propiedad y seleccionamos agua. Aquí en método de propiedad le dejamos en Penn Robinson. Volvemos a composición. Vamos a buscar en el banco de datos. Y en el banco de datos buscamos agua. Agregamos, ok. Entonces tenemos agua, ya tenemos el método de propiedad y ya no tenemos la X de este lado.
Y en el segundo caso, especificamos un rango primero de 160 a 100 grados centígrados, no olvidarse. Antes de pasar, ya pasamos ahora a propiedades. Especificamos de 160 a 100 grados centígrados. De 160 100 grados centígrados. 22 puntos, 16. No necesito un segundo set, solamente un solo set. Get properties, obtener propiedades como ya hemos visto para este rango, estos puntos y a esta presión. Ya está. Ahora en el lado frío tenemos también ConThermo para usar. Seleccionaremos Hexano, Penn Robinson como método de propiedad y especificaremos de 100 a 160 grados centígrados. Entonces vamos a seleccionar ConThermo en paquete de propiedades físicas. Vamos a seleccionar igual Penn Robinson. Volvemos a composición, buscar banco de datos, Sano, agregamos, le damos OK, carga entonces y vamos hacia propiedades. Vamos a generar los mismos puntos, 16 puntos, de 100 a 160. Veamos los datos. Bueno, acá no tenemos datos de temperaturas, así es que si no coincidimos con el rango de temperaturas en el cual va a ir el agua y el hexano, entonces de repente podemos elegir un rango más amplio, ¿no? Un rango cada vez más amplio. Eso lo podemos ver una vez ejecutado, ¿no? Si el rango es adecuado. Entonces, para esta presión de 4.8 no borramos, solamente una presión. Está el rango, está el número, obtener propiedades. Ya están las propiedades. Ya no tenemos X de este lado, ahora nos falta ingresar geometría del intercambiador. Tenemos el resumen y también uno por uno. Vamos a seguir entonces en el ingreso de datos. Vamos a seleccionar primero el tipo tema del intercambiador, ¿no? En este caso va a ser un AKU. No es como la figura inicial que vimos y la que necesitábamos ver o identificar. En este caso es un AKU. El anterior era un BKU. El B tiene la forma cilíndrica sin cubierta removible, mientras que el A sí tiene una cubierta removible. AKU. Vamos a ingresar algunos datos como longitud de tubos, 4800 milímetros. Vamos a ingresar número de tubos, 510. Luego haremos que el número de pasos del lado de tubos es 2 pasos con los tubos. El diámetro interno del shell, 880 milímetros. Luego tenemos el diámetro de tubos, 1 pulgada por ejemplo acá. Es diámetro externo por si acaso en el caso de tubos. Y el pitch, bueno, 32,75. Diámetro externo, 25.4 milímetros. Y el pitch, 31.75. Está bien. Un arreglo de tubos o un patrón de tubos de 30 grados de unidad extra. Y el espesor de los tubos de 2.11 milímetros. Se entiende que toda esta información, al hacer una simulación o un modo de simulación, es porque el intercambiador existe y se tiene esa información, o si no ha sido construido, ya ha sido diseñado. Y la información, tema sheet, información de geometría es conocida y se está ingresando al simulador, en este caso al software, y se está evaluando en modo simulación. Después de estos datos, veamos qué otros datos tenemos. Ok, nos habían dado el diámetro del shell. Cuando vimos la figura de un Kepler, nos referimos al diámetro mayor, ¿no? A este diámetro del shell. Pero acá hay otro diámetro pequeño. Cuando hablamos de ese diámetro pequeño, estamos hablando del diámetro del Kepler. Es menor. Veamos entonces en la siguiente opción, Shell Heads, aquí tenemos el Shell, lo que hemos ingresado, 880 milímetros, y el Kepler, bueno, al revés, se está considerando 1750. Aquí el Shell lo está tomando como el diámetro pequeño que coincide con el front head y el Kepler propiamente al mayor diámetro, ¿no? El rear head no hay necesidad de especificarlo, va a tener el mismo diámetro mayor que el Kepler, y en este caso los dos primeros ya están ahí definidos. Número de soportes ahora. Para esos tubos en U que hemos dicho que se va a tener, hay que dirigirnos hacia baffles y soportes. En la segunda opción aquí de las pestañas, soporte de tubos, número de soportes 6. Ok, estamos bajando el de tubos. Acá no nos han dado más información, ya tenemos. Aquí en número de soportes para shells tipo K y tipo X, en este caso el K, el Ketle, nos dicen que sea 6. La boquilla del lado shell, 320, 220 y 400. Vamos entonces a nozzles, boquillas del lado shell.
luego del lado tubo. Del lado shed tenemos 320 en ingreso. Este es el tamaño nominal del tubo, pero bueno, acá vamos a ponerle directamente 320 miliveces, 220 y 400. Y del lado tubos 345 y 152. Ok, no, acá, bueno, yo le estoy poniendo como diámetro nominal, pero no, debería estar colocándolo en el diámetro interno actual, porque es el único diámetro que tengo como dato, entonces tengo que manejar el diámetro interno. El nominal es otro valor, no coincide con el interno, o no necesariamente coincide con el interno. Vamos hacia el lado tubos, igual en el diámetro interno le colocamos 345 y 152. 345 y 152. Ven que sale rojo cuando hay un valor que está aparentemente muy alejado de un rango posible de valores de acuerdo a al fluido que se usa. El software lo marca como si hubiera un error, ¿no? Igual acá si ponemos 0.310, 345 y 152. Es la información que se dispone hasta esa parte de la geometría del intercambiador y ahora podemos entonces correr el caso y guardarlo, ¿no? Lo guardamos al final como con este nombre. Corremos el caso. Igual si han podido correr el caso que tienen o cuando lo reproduzcan nuevamente, a mí me sale una advertencia del lado de ingreso. Este tipo de advertencia ya lo habíamos visto, que según el layout de tubos se puede ingresar una mayor cantidad de tubos de lo que hemos especificado. Eso no es problema. Y en operación, bueno, tenemos 5 advertencias. Y aquí sí hay que tener, hay vibración, hay arrastre. Bueno, ya está hay un tema relacionado a la temperatura de diseño que se ha considerado o que debería ser considerado. Bueno, vamos a guardar el caso.